porque una persona los lastimó hace 5, 10, 20 años y realmente no han podido soltar y mejor dicho, van a una iglesia y predicamos del perdón, pero ellos, mejor dicho, perdono pero no olvido y realmente no has perdonado, ¿cierto? Y ahí es cuando realmente vemos personas que aunque llevan mucho tiempo en la iglesia, no maduran. Familia, el mensaje, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no sé desde dónde usted nos está viendo, pero eres bienvenido a esta casa, a esta familia. ¿Cómo están, muchachos? Excelente. Muy bueno, muy Bien, bueno. Y bien, contentos de volver aquí con ustedes primeramente, pero también con ustedes allá en el mensaje. Le voy a invitar a algo. 1, suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho, active la campanita aquí en CJ Radio. Y 2, hoy tenemos un pedido especial, es que usted pueda saludarnos en los comentarios. Díganos hola, pero también díganos de a dónde nos está viendo. Hola, un saludo desde Medellín, de Cali, de Estados Unidos, de donde usted sea, mejor dicho. Queremos conocerlo y queremos saber desde a dónde usted nos está viendo, porque de pronto CJ Radio puede visitarlo a usted también allá con el mensaje y con todo lo que estamos haciendo. Así que escríbalo o no lo perdonamos, ¿cierto? O si hay algún tema que quieran que tratemos. O si hay algún tema que quiera que tratemos, que creo que nos están acabando la idea o que no. No, mentira. No, queremos es realmente llevar un mensaje efectivo. Y hablando de perdonar, hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿cierto? Porque creo que es algo que es esencial para todo ser humano y para todo cristiano, conocer el perdón, saber perdonar, pero también saber recibir perdón. A ver, iniciemos hablando de a cuántos de nosotros les es duro perdonar, ¿sí? ¿A ustedes les es fácil o duro perdonar? Dígame, al novio, a la familia. Yo creo que no es fácil, pues definitivamente. Yo creo que de hecho es una de las cosas con las que todos cargamos conscientemente o inconscientemente, porque yo creo que hay cosas que no hemos perdonado de pronto por inconsciencia, más no porque no sepamos que tenemos cosas por perdonar, pero todos tenemos algo que perdonar. Qué bueno, qué bueno. E incluso el versículo base de esta charla que vamos a tener hoy está en Colosenses 3:13. Dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y esta es yo creo que es de los versículos que uno quisiera como que omitir, ¿cierto? Omitir en la Biblia. Hay varios versículos que uno quiere omitir, normalmente son los diezmos o cualquier cosa, pero uno quiere omitirlos. Y el tema de perdonar a otros, porque ya Jesús nos perdonó a nosotros, realmente creo que es el desafío de cualquier cristiano, es el desafío de cualquier ser humano, porque yo en estos días estaba pensando y a uno lo lastiman muchas personas, ¿cierto? Y normalmente también son personas que uno admira, que uno ama. Y lo que hace esta cosa de no perdonar es ir creando en uno cicatrices. Hay algo que en algún momento me acordé que Josué me decía, es que cuando las personas o los matrimonios se acuestan peleados y no se perdonan antes de acostarse a dormir, como que algo se muere en su cerebro y hace que se empiece a abrir una brecha entre las dos personas. Muy sabiamente Jesús dijo, no se acuesten enojados, sino que sean prontos para perdonar. Y hay varias cosas que quiero traerles hoy y que quiero que compartamos. 3 razones específicas de por qué nosotros debemos de perdonar. ¿Por qué debemos de poner en práctica este mensaje de Dios para nuestra vida? Y la primera es que tenemos que perdonar a otras personas, primeramente porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Eso creo que es la primera y la más básica. Yo me gustaría saber hoy, ¿cómo sintieron ustedes el perdón de Dios? ¿Alguna vez o todavía lo recuerdan? Porque digamos que muchas veces a uno se le olvidan estos encuentros con Dios, pero ¿cómo ustedes recuerdan haber recibido ese perdón de Dios cuando ustedes dijeron, yo hoy me sentí perdonado? A ver, testimonios hoy aquí en el mensaje. Pues es algo muy de ser, yo diría que muy consciente de lo que, a quién estoy sirviendo, yo diría, porque, pues por ejemplo, en mi vida yo digo que el cambio fue cuando yo empecé a pensar diferente. O sea, el perdón, de la manera en que yo lo veo, es cuando
cuando mi manera de pensar y de hacer las cosas cambió. Y de pronto desde cosas que me afectaban pues desde la niñez o traumas que de pronto muchas veces en la vida uno va o tiene o se van creando dentro de uno, es donde uno dice, ve, ya no me afecta este tipo de cosas porque siento que Dios me ha perdonado por no haber sido en algún momento la hija adecuada que Él quería. Entonces yo pensaría que es más desde mi vida, pues yo lo digo, no sé si otras personas lo tomaron de otra manera, pero yo lo veo desde mi pensamiento, de cómo yo empiezo a ver las cosas en mi vida que me pasan y yo creo que como decía Josué, es muy difícil perdonar, pero cuando tú tienes una relación tan estrecha con Jesús, por experiencia, yo puedo decir que es fácil perdonar. Y no es solamente perdonar, sino sentir esa paz que perdonaste a una persona y que sientes fresquito, así, esa paz interior que tú puedes decir, no, pero es que tu pensamiento está diciéndote como que no, pero es que él hizo eso, no, porque es que hizo lo otro, pero uno siempre es como, no, pero me siento bien, o sea, tengo paz, entonces yo diría que es como desde tu pensamiento es la certeza de que Dios te Te perdona. perdono. A ver, Nata, ¿cómo sintió o cómo fue ese momento donde en algún momento fuiste consciente de que Dios te perdonó? No, a mí me pasó similar a Vale en el sentido en que entendí lo que pasa con la conciencia. O sea, ser consciente, es decir, nosotros estábamos en un estado de pecado, pero de alguna forma lo ejercíamos inconscientemente. O sea, no había como que uno sentía que la carga del pecado, no, realmente no. Pero cuando uno entiende que Dios nos invita a la conciencia, primero empiezo yo a hacer un trabajo de introspección en mí, lo que dice Vale, a trabajar en mis traumas, de dónde vienen, a lo que hablábamos hace días, y es encontrar la raíz. Y por lo general, casi todas las raíces de nuestro pecado vienen de heridas. De hecho, no cicatrices, sino heridas que están ahí abiertas, Todavía no han cicatrizado. Y segundo, otro proceso que lo hablaba yo esta semana con Josué, es cuando yo empiezo a darme cuenta que la forma de actuar del otro deviene también de una raíz de pecado, de una herida profunda que esta persona todavía no es consciente. El momento en que sea consciente va a empezar a trabajar en ese trauma. Y entonces es como una cadena. En la medida en que yo soy consciente de que fui lastimado, pero el que me lastimó también fue lastimado. Entonces yo debo romper con esa cadena primero. Y el otro en esa medida también. Por más profundo pues que sea la herida. Pero sí es como una cadena de pecado. Es entender eso y romper. Y romper, muy bonito. Por ejemplo, eso que dicen, a mí hay algo que me inquieta, nosotros lo hablamos muchísimo y hablamos el tema de cómo avanzar en la vida, cómo ir a mejor, cómo prosperar, cómo dejar el pasado y cómo estar en el mejor de nuestro potencial. Y uno de los temas que es muy relevante para eso es el perdón. Entonces hay algo que nosotros constantemente también estamos hablando y es que nosotros hablamos de la sabiduría y la sabiduría hace parte más bien el perdón hace parte de una persona sabia. Entonces hay dos hábitos que nos llevan a nosotros a ser sabios. Entonces si uno quiere ser sabio, hay dos hábitos que de entrada lo llevan a ser sabio y uno es se habla mucho de un iceberg o la punta del iceberg, que la punta es lo que se ve, pero debajo hay muchísimo más. Entonces acá, por ejemplo, cuando hablamos del perdón, yo sé que ya es cliché hablar de perdonar y perdonar es bueno y uno debe perdonar y dejar ir y la Biblia lo habla, pero si nosotros queremos ser sabios debemos mirar mucho más a profundidad. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que el perdón sea algo bueno? Y ese es un hábito de sabiduría, o sea, trate de ver mucho más allá detrás, que por ejemplo lo que decía Nata, si yo trato de ver más a fondo, me doy cuenta que es una cadena interminable de heridas y daños que nos hemos hecho, y entonces lo que decías vos, Vale, por ejemplo, somos una cadena también de traumas, en donde yo estoy traumado, y resulta que mi trauma me lo generó una persona que, como decía Nata, también está traumada, entonces se vuelve una cadena interminable. Entonces, para entender un poco el perdón, es bueno ir
más a fondo, saber qué es lo que hay detrás. Y otro hábito que nos lleva a ser sabios está en una frase muy simple que dijo Jesús, y es, antes de ver o antes de intentar sacar el tronco del ojo de tu hermano, fíjese en el suyo propio. O sea, básicamente lo que está diciendo es, evalúese a usted mismo, haga introspección. Entonces, ahí también es lo que decían de yo tengo muchos traumas, o lo que hablamos ahorita de hay cosas que yo no he perdonado en mí, que yo no sé. Entonces, es un trabajo que habitualmente se hace con psicólogos y todo esto, y yo trato de ver qué hay en mi pasado que yo no he sanado, porque hay cosas que perdonar, porque en lo que hablaban, el perdón es una cuestión de doble vía, en donde hay alguien, o sea, para perdonar se necesitan dos, hay alguien que perdona y hay alguien que es perdonado. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando yo sentí que Dios me perdonó, cuando, como dice Vale, también cambiaron mis hábitos. Cuando yo me sentí perdonado, primero que todo, yo traía una cadena tremenda de pecado y de traumas en las que yo hacía muchísimo daño. Eso es el pecado, o sea, el pecado es hacer daño. No es una palabra de salvación o condenación, es hacer daño. Ya, es mentir, es robar, es adulterar, es hacer daño. Entonces yo venía en una cadena interminable de mucho daño, donde casi que yo era la persona que más daño estaba haciendo. Y en ese momento, pues Jesús lo que hace cuando dice que perdona es que Él me dice, vea, yo olvido toda esa cadena de pecado o de daño que usted ha hecho. Yo hago de cuenta que usted no ha hecho ningún daño. De hecho, yo a usted lo trato como si usted no hubiera dañado nunca. Y por eso, porque usted no ha hecho ningún daño, yo le permito entrar al cielo, que es básicamente lo que sucede en la salvación. Wow, sí. Entonces, cae sobre mí ese peso de que yo ya empiezo a ver más a fondo que las otras personas, cuando me hacen daño o le hacen daño a otras personas, es porque están en esa cadena de pecado o de heridas interminables. Y con esa conciencia yo digo, no, yo tengo que tratar de cortar esta cadena de daño interminable que hay. Entonces, en ese sentido, la salvación hace que en mí haya un cambio tremendo, en donde yo diga, yo no quiero hacer daño a nadie, yo quiero empezar a crear algo mejor, yo quiero empezar a crear un futuro mejor, o a crear una buena vida para mí, para mi esposa, para la gente que me rodea. Entonces entramos en esto que tanto hablamos, que es cómo prosperar, cómo ir a mejor, sí. Y definitivamente es perdonando. Empiece por perdonar. Incluso creo que es muy, muy sabio lo que dices, y también muy sabio lo que dice la palabra de Dios en Colosenses, lo que leímos ahorita, y me llama la atención eso, recuerden, porque muchas veces a nosotros se nos olvida que hemos sido perdonados. Y claro, uno empieza a andar en su vida cristiana, por la vida, y se le va olvidando que Dios a uno le perdonó tantas cosas, y Él dice, recuérdelo, recuerde, porque así usted va a volver como a poner los pies en la tierra. Y lo que tú decías era importante. Si yo quiero ser una persona de éxito, un cristiano de éxito, yo quiero avanzar, tengo que entender el porqué de mi vida, ¿sí? Se nos olvida que Dios mismo se hizo carne para perdonarnos. O sea, esa fue la intención de Jesús al venir acá, perdonarnos, ¿sí? Él no podía venir aquí a enseñarnos, porque si no nos perdonan, su enseñanza no serviría de nada, ¿cierto? Él no vino aquí a enseñarnos hábitos o cómo ganar buen dinero, o ética, ¿cierto? Porque realmente si no existiera un perdón, nosotros no tendríamos ni siquiera esperanza. O sea, lo principal que hizo Dios en ese plan de salvación es, va a bajar a perdonarlos. Y así como yo los perdoné a ustedes, ustedes para avanzar tienen que perdonar a otras cosas. E incluso ese es el punto del por qué nosotros tenemos que perdonar. Es porque si nosotros no perdonamos, dejamos que nuestro resentimiento nos controle. ¿Y cuántas personas, e incluso muchos cristianos, no avanzan porque están atados al pasado por un resentimiento? Porque una persona los lastimó hace 5, 10, 20 años y realmente no han podido soltar, y mejor dicho, van a una iglesia y predicamos del perdón, pero ellos, mejor dicho, perdono pero no olvido, y realmente no has perdonado, ¿cierto? Y ahí es cuando realmente vemos personas que, aunque llevan mucho tiempo en la iglesia, no maduran. Y lo otro es que uno a veces es inconsciente, pero la gente no se da cuenta que el daño no se lo está haciendo a la otra persona que ya te perdonó, que ya te pidió perdón, sino usted mismo, el que sigue llenando ese rencor y ese rencor con esa otra persona por no
por no decirle sí, te perdono. Claro, y mi papá una vez dijo, yo no sé dónde lo escuchó, pero yo lo escuché a él, es que el remordimiento es como si yo me tomara un veneno y esperara que le hiciera efecto a Daniel que está ya grabándome, ¿cierto? A la otra persona, ¿cierto? Eso es el remordimiento, un veneno que me mantiene a mí muerto porque no disfruto nada simplemente por estar atado a eso. E incluso mire lo que dice en la palabra de Dios aquí, Eclesiastés 3, 7, 9, dice, controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. En otra versión me gusta, dice, es el distintivo de los tontos. O sea, usted es un tonto si usted no controla su carácter y usted mantiene por allá pensando, es que él me hizo esto hace tantos años. ¿Cuántos matrimonios no se destruyen simplemente porque tiene un remordimiento de que, es que no sé qué le hizo, ¿cierto? Pero mantienen pegado a eso y Dios dice, el pasado es el pasado. El único que nos recuerda el pasado es Satanás, pero lamentablemente nosotros mismos, porque Jesús siempre está viendo es tu futuro, ¿cierto? Jesús se está mirando olvida, como decías vos, yo ni me acuerdo de eso, ¿cierto? Yo te perdoné, pero muchas veces nosotros somos los que nos mantenemos anclados allí. Y el tercero es que muchas veces cuando nosotros, qué pena, no perdonamos, es que realmente no estamos entendiendo a Dios. O sea, yo creo que cuando nosotros vemos a Dios y no vemos que Él nos hizo a su imagen y semejanza, Él tiene esa capacidad de perdonar. Y si nosotros no lo seguimos a Él, realmente nosotros no nos estamos pareciendo a Él. Hay algo que yo quiero aclarar aquí y yo quiero que hablemos de eso, es que perdonar no es fácil. Yo le decía, Valentina ahorita dijo que es fácil, pero yo no le veo nada de fácil, ¿cierto? Pero hay algo bonito y por eso digo que tengo que entender a Dios. Es que cuando yo entiendo a Dios, yo entiendo que Él también va a estar en ese proceso a mi lado tan difícil de perdonar. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo han visto que Dios los haya ayudado en ese proceso de cambio y de poder brindar perdón? No, volvemos al asunto de la conciencia. O sea, mi relación con Dios está muy basada en eso. Ya no se diga mentiras, la realidad es esto, o sea, consciente, aprenda a barajar la vida. Y otra cosa que hablábamos ahora con usted es que una de las últimas palabras de Jesús fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Es decir, es como si entendiéramos que el pecado de alguna forma se vuelve un acto inconsciente. Entonces que hasta nos haya justificado en esa inconsciencia, en estar atrapados ahí. Y otra cosa es que perdonar es como quitarse pesos de encima, o sea, es para beneficio de uno mismo. Para beneficio o sea, lo de que uno. decíamos ahorita era de que de una manera fácil de haber reconocido que Dios lo perdona a uno o uno puede perdonar es cuando tu manera de pensar es más ligera a esas ciertas situaciones de la vida. Entonces, por ejemplo, que alguien te hizo daño y uno decir, sí, yo te perdono y ya, o sea, olvidemos. Y yo creo que en muchas áreas de la vida mía, y yo supongo que en cada área de ustedes también, por una experiencia que tuve, pues hace poco, yo decía, estoy tan tranquila, la verdad sí, duele, pero es como ser consciente como que Dios, bueno, ¿qué quieres enseñarme con esto? Y gracias por darme la paz que hoy tengo. Entonces yo diría como que en ese aspecto es que yo decía que es como fácil perdonar, porque cuando ya tú empiezas a tener una relación tan íntima y genuina con Jesús, es donde Dios empieza a transformar cosas en el corazón y en tu mente que tú decías, ve, yo nunca creí que pudiera haber hecho este tipo de cosas, como el perdonar, que para unas personas les hace difícil, por lo mismo, porque lo que decía Nata, no son tan conscientes como uno que ya es más consciente. Sí, que es más complicado que eso porque también depende del trauma, de qué me lastimó, si fue una violación, si me mataron a mi papá. O sea, hay grados también de daño que pueden tardar años en ejercer ese perdón. Yo creo que es entender el proceso del otro. Y yo creo que también, tú dices algo muy importante, es que hay de cosas a cosas, pero todas las cosas Dios las manda todas las personas Dios nos manda a perdonar, no todas las cosas. ¿Por qué? Yo aquí puse algo para aclarar y es que perdonar no es aceptar o excusar el mal que te haya hecho otra persona.
O sea, cuando yo perdono, no estoy diciendo, no, estuvo bien que me violaran, que mataran a mi papá, que abusaran psicológicamente de mí. No, no es que estamos aceptando eso. Yo puse aquí, de ninguna manera se puede dar eso. Perdonar es hacernos nosotros libres del rencor y decidir seguir adelante y que Dios se encargue de lo que Él se tenga que encargar. Que eso es tremendo, Cheo, porque lo que decís básicamente es que el perdón es un poder que yo tengo. Hablamos en algún momento de la oración como un superpoder y resulta que el perdón Perdonar es otro. un superpoder. Y yo lo ejerzo es porque el primer afectado, como decían, soy yo. Y hay un ejemplo que se me venía a la cabeza ahora que hablan de situaciones duras, porque yo sé que a veces no somos capaces de imaginar, digamos, el nivel de daño y de dolor que hay en el mundo. Entonces ahora que hablamos de una cadena interminable de dolor y de daño y de heridas, es que eso es el pecado. O sea, el mensaje de la Biblia es que el mundo cayó y decidió por el mal, decidió elegir generar esa cadena de pecado que empezó, digamos... Ha elegido el camino del mal. El oscurito. que por ejemplo, que empezó con Caín, y es que Caín mató a Abel, y entonces parece que en la Biblia Dios lo condena y le dice vas a vagar y vas a sufrir, y en realidad ese fue el camino que se labró a sí mismo Caín. Y a partir de ahí la historia de la humanidad es una cadena interminable de horror y de daño. Entonces yo sé que hay mal que ni siquiera podría imaginar. O sea, yo puedo imaginar algo que puede ser muy crudo, y es que ¿qué pasa si, por ejemplo, Anata, que es mi esposa, llega en este momento y la viola un tipo y se va corriendo, y mientras va corriendo lo mata a alguien? O sea, yo ya como perdono a ese tipo si está muerto. O sea, ya él está muerto, ya él se murió, el daño ya está hecho. Yo no puedo seguir cargando con ese daño si el que lo hizo incluso ya está muerto. O sea, el perdón es un poder que yo ejerzo para liberarme, como vos decís, de un montón de cargas que es el mal. O sea, ¿yo qué más voy a perdonar si no es algo malo? Yo no voy a perdonar algo bueno, yo perdono algo malo. Y el mal es una carga que creo que es a eso a lo que se refiere Jesús cuando él dice bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, porque un pobre de espíritu es alguien que no tiene el espíritu cargado de cosas. Entonces, cuando Jesús nos perdona, él mismo nos está diciendo, vea, todas esas cargas que tiene en su espíritu, yo se las quito, ande liviano, camine liviano. Y ya, y creo que ese es como parte del efecto del superpoder. Yo ahorita lo estaba pensando, es que si uno necesita herramientas para el futuro, el perdón es una herramienta que uno debería llevar en su bolsita. ¿Por qué? Porque uno necesita perdón para el futuro y necesita dar perdón en el futuro. ¿Por qué? Porque muchas personas de aquí hasta que nos muramos nos van a lastimar, ¿cierto? Muchas situaciones nos van a lastimar. Pero mire, lo que dice la palabra de Dios es que ustedes tienen que perdonar para que su Padre en el cielo los perdone. Es decir, yo voy a necesitar más adelante perdón de Dios. Incluso mira lo que encontré por aquí, una frase lo más de chévere, dice, John Wesley dijo, si tú dices, yo nunca podré perdonar a esa persona, entonces pues espero que nunca peques. ¿Por qué? Porque más adelante vas a necesitar el perdón de Dios. Yo decía en estos días en la iglesia es que los seres humanos tenemos un talento innato y es que la podemos embarrar en cualquier momento. Mejor dicho, nos sale livianito, nos sale fácil. En cualquier momento podemos pecar, podemos embarrarla, podemos fallarle a una persona, podemos fallarle a Dios, podemos fallarnos a nosotros mismos y vamos a necesitar perdón, ¿cierto? Y la manera en la que yo perdone, como tú decías, es algo de doble vía, nosotros también recibiremos perdón. Uno recoge lo que siembra también. Y hay algo que también puse aquí que tú hablabas muy importante, es que perdonar no me obliga a ser amiguis de la otra persona, que mucha gente cree eso. Ay, es que yo perdono, pero mejor dicho, ya tenemos que ser amigos, así me hayas lastimado. No, eso es totalmente erróneo. Es más, mire lo que encontré en la Biblia y en Proverbios 22:3 que dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Es decir, cuando yo perdono, es bueno porque yo sé ya qué es a las cosas que yo me tengo que alejar. Y cuando vea ese peligro, una persona que me hizo daño, una persona que realmente no aporta nada a mi vida y que me lleva para otro lado, realmente yo evito el peligro. ¿Por qué? Porque es parte
de ser sabio. Importante eso, ¿cierto? Y lo otro, y para ir de pronto concluyendo un poquito, todos hemos escuchado esa frase, yo perdono pero nunca olvido, ¿sí? Y yo creo que esa frase es verdad, porque muchos somos muy buenos, perdone y olvide. Y es la verdad que no, nosotros nunca vamos a olvidar eso porque Dios nos ha dado la capacidad de tener memoria justamente para saber a qué cosas yo ya no me tengo que acercar, para saber qué peligros no tengo que tomar, ¿cierto? Pero lo que hace el perdón es simplemente que yo tengo eso allí como un conocimiento, pero no como un rencor dentro de mi vida. Yo creo que, ¿qué consejo ustedes le darían a las personas que nos están viendo, a alguien que no ha podido perdonar a sus padres, a alguien que no ha podido perdonar a Dios? Hay mucha gente que está ofendida contra Dios, a personas que no se han podido perdonar a ellos mismos porque cometieron un error, tomaron una mala decisión que hoy los tiene en un lugar que no desean. ¿Qué consejos nosotros como el mensaje le podríamos dar a todas las personas que nos ven? A ver, ustedes que son sabios, a ver, el mensaje. Bueno, ahí, digámoslo así, vamos a ser súper pragmáticos. Estamos hablando, tratando de como encontrar un ejemplo o un sinónimo de perdón y nos encontramos con la palabra como sanar o restaurar o no recuerdo cuál era la otra palabra, como arreglar algo. Eso es el perdón, es arreglar algo. Entonces es porque, por ejemplo, pues yo tengo muchos amigos que son ateos y si hay algún ateo mirando esto no tiene que creer en Dios para perdonar. O sea, no necesariamente tiene que creer en Dios. Dios es el perdón en sí. O sea, digamos, si existe el perdón es Dios. Pero no tiene que creer y es algo súper práctico y es que perdonar es arreglar algo que está malo y es imposible avanzar si no arreglamos algo que está malo. Por ejemplo, ahora estábamos hablando de qué pasa cuando un carro se daña. Si el carro se daña, tiene que arreglarlo. Si no lo arregla, no vuelve a andar. Punto. Es decir, si usted no arregla, si no remedia la situación, no avanza y punto, y se va a quedar estancado ahí. Así que el perdón es eso, es arreglar algo, es remediar algo. Y como hablamos ahorita, o sea, este es un mundo de pecado, de daño, de maldad, así que hasta el día en que nos muramos vamos a esperar daño. Muchas cosas se van a dañar, este es un mundo caído. Y eso es lo bonito, digámoslo así, del cristianismo, y es que Dios nos dice, vea, este mundo está dañado y usted de aquí en adelante yo lo voy a reparar, pero usted va a ser un reparador. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros debemos hacer es, vamos a empezar a reparar todo ese daño que hay a nuestro alrededor, empecemos por nosotros mismos y arreglemos ese carro, o sea, reparemos ese daño, porque si no lo reparamos no avanzamos, así que simplemente por practicidad, perdón. Súper chévere, a ver, ¿alguien más? Un consejo que le quiera dar. No, yo básicamente es como de que pues recordar que el daño no se lo está haciendo a la otra persona, sino uno mismo. Y recordar lo que dice Hebreos 8:12, que dice que Dios dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Es reconocer que ya Dios te perdonó a ti mucho más antes de que esa otra persona te hiciera el daño. Entonces es reconocer que en algún momento vas tú a equivocarte, pero... O otra persona se va a equivocar contigo, pero es como reconocer que Dios ya hizo algo más por ti y es decir gracias y yo ahorita tengo que hacer lo mismo. No, yo también digo que no, si somos conscientes aprendemos cuando yo perdono, no replico. O sea, no, por lo general cuando yo estoy lastimado tiendo a dañar a otros, como desquitándome. De hecho, entonces hablaba con José de la experiencia de un amigo que era muy perro, pues por decirlo así, y un día le pregunté que él por qué sentía esa necesidad de dañar y dañar y dañar. Y un día resulta que sí llegó la chica que quería, pero ya había dañado tanto que pues ya simplemente no la tuvo. Entonces se dio pie para que yo le preguntara. Y un día me dijo, lo que pasa es que yo tuve en mi adolescencia una novia muy linda. Y había gente que le decía, no, esa chica es prepago, cuidado, no hizo caso, hasta que una vez lo llamaron, le dijeron, vaya a tal lugar y allá la va a encontrar. El chico fue y efectivamente la encontró. Y quedó dañado con eso. Entonces casi que por desquitarse de eso,
de ahí en adelante dañó a cuanta mujer pudo. Hmm. Y cuando ya quiso remediarlo, o la chica que ya no había nada que hacer. Entonces simplemente él recibió un daño y lo que hizo fue que lo replicó. Entonces es como nosotros no cortamos. O sea, lo más sano es perdone, porque lo que puede pasar es que yo voy a replicar ese Patrón. ese dolor Ese dolor. o eso, no de la misma manera, no necesariamente, pero voy a terminar dañando a alguien. Muy buen Que es consejo. tremendo lo que dice Nanda, porque vos ahorita hablabas de una palabra que la dice la Biblia. En algunas traducciones sí es tonto. O sea, el que no perdona es un tonto. Y es pues lo que dice Nata, o sea, muchas de las heridas que nosotros causamos en otras personas es porque a mí me hirió. Entonces a mí me hirió Cheo y yo me desquito con Vale. O sea, ¿cuál es la lógica de eso? Eso es ser tonto. Vale no tiene nada que ver. Y otra cosa entonces en ese sentido no perdonar es hasta tonto. Y otra cosa que sí es un tema que yo creo que en algún momento lo vamos a tratar, que hemos estado por ahí conversando, y es de la salvación, en qué momento se pierde y todo esto. Hay algo que tiene que ver con el perdón, y es que creo que Vale lo habló hace poco, pues en una conversación entre nosotros, y hablamos que hay personas, vos también lo has predicado últimamente, que usan la gracia, que es ese perdón inmerecido, para deslizarse como grasa, y entonces como Jesús ya me perdonó, yo continúo en el pecado, y eso no es recibir perdón. O sea, recibir perdón, que estar del otro lado, o sea, yo tengo que perdonar, pero yo también tengo que recibir el perdón que Dios me dio. Y entonces recibir perdón es cambiar automáticamente mi forma de comportarme, porque en este caso es como si, por ejemplo, yo le pegara a Nata y le digo perdón, y vuelvo y le pego y le digo perdón, y vuelvo y le pego y le digo perdón. O sea, no estoy pidiendo perdón. Y cuando nosotros hacemos eso con Dios, eso es lo que hacemos constantemente. Qué Entonces, yo creo que parte de la salvación, si se pierde o no, no sé, creo que habría que hablar de ese tema. Está buena ese hasta tema. donde yo en realidad no estoy salvo, porque yo continúo haciendo lo mismo, entonces no he recibido el perdón de Dios. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, mi consejo para último, para las personas y para nosotros los que nos ven aquí, es: deja de pensar que pedir perdón es de débiles. Muchas personas no lo hacen porque, es que, mejor dicho, hasta que Él no me lo pida, y cree que perdonar es mostrar debilidad. Es todo lo contrario. Cuando yo perdono, tengo el carácter de Dios, y creo que eso me hará fuerte a mí. Muchas veces no tengo que esperar a que alguien me pida perdón. ¿Qué decía Jesús? Hágalo usted, ponga la mejilla, sea como yo, ¿cierto? No espere nada a cambio. El beneficiado va a ser usted, y la otra persona quedará ahí con lo que tenga que quedar. Pero perdonar no es débiles, es de fuertes, ¿sí? Así que gracias, chicos, por este bonito mensaje. Gracias a todas las personas que nos están viendo allá en otras pantallas. Recuerde seguirnos en redes sociales también como @CJRadioTV. Comentar aquí algo que a usted le haya quedado de esta charla, y también poner muy buenos temas que quieran que nosotros tratemos en la mitad de esta nueva temporada que vamos a iniciar. Y recuerde que el mensaje es el mensajero. Chao, familia.